En este vídeo vamos a ver el desarrollo matemático del modelo de Bohr y lo vamos a hacer a partir de los postulados que él dio para poder formular su modelo atómico, y lo vamos a ir desarrollando uno a uno y viendo qué condiciones impuso a los electrones que había dentro del átomo. Recordemos que este modelo se hizo para el átomo de hidrógeno y que además ese átomo tiene como característica que tiene un único electrón y un único protón en su núcleo. Empezamos por el primer postulado, que nosotros lo vamos a resumir como que la fuerza de atracción eléctrica entre el electrón y el protón del núcleo ha de ser igual a la fuerza centrípeta debido al giro, a la velocidad de giro del electrón alrededor del núcleo. Esto se pone matemáticamente, como ves aquí, es decir, fuerza eléctrica igual a la fuerza centrípeta, y como consecuencia de este primer postulado, de esta primera imposición, aparece un concepto importante que es el de órbita estacionaria. Órbita porque es un camino cerrado el que describe el electrón, y estacionaria porque lo hace sin emitir energía. Una condición que choca frontalmente con la idea de Maxwell, que además fue demostrada, y que decía que una carga, cuando se mueve, una carga eléctrica, cuando se mueve, genera un campo eléctrico y lo hace emitiendo energía. Él impone esta condición y crea el concepto de órbita estacionaria para ser capaz de soslayar esa condición, ¿verdad?, que ya se conocía y que nos había legado Maxwell. ¿Cómo vamos a desarrollar esto? Bueno, pues aplicando la ley de Coulomb en el primer término, K, que sería la constante dieléctrica del vacío, E, que es la carga del electrón al cuadrado, porque recordemos que tanto el protón como el electrón tienen la misma carga en valor absoluto, y R, que sería el radio de la órbita en la cual se encuentra el electrón girando. Y esto ha de ser igual pues a la fuerza centrípeta, que sería la masa del electrón por la velocidad de giro al cuadrado y por ese radio de la órbita también. A partir de aquí podemos despejar el valor del radio de la órbita y nos quedaría esta expresión que vemos aquí, K por E al cuadrado partido por M por V al cuadrado. También podríamos despejar aquí en esta misma expresión el valor de la velocidad al cuadrado, que nos va a ser de utilidad para los siguientes pasos del desarrollo. Lo vamos a poner aquí, V al cuadrado como K por E al cuadrado, M y R. Y a partir de aquí, por ejemplo, de esta expresión de aquí, podemos obtener una conclusión importante. El radio de la órbita es inversamente proporcional al cuadrado de la velocidad. Esto quiere decir que cuanto más cerca esté el electrón del núcleo, más rápido, mucho más rápido ha de girar para que se pueda cumplir esta primera condición o este primer postulado. Pasamos al segundo postulado, que lo vamos a resumir como que no todas las órbitas son posibles. Él impone una condición para que las órbitas en las que puede estar el electrón, ¿verdad?, sean posibles, y es un postulado semiempírico. Decimos que es semiempírico porque Bohr impone una condición para que, en su postulado o en su modelo pueda obtenerse lo que se conocía como serie de Balmer, una de las series espectrales que se obtenían empíricamente a partir de la ley de Rydberg. Así que la condición que impone en este segundo postulado es que sólo pueden existir como órbitas aquellas en las cuales el momento angular del electrón sea un múltiplo de la constante de Planck partido por 2pi. Esa va a ser la condición que él impone en su segundo postulado. Se escribe matemáticamente como ves aquí. El momento angular, que es la masa del electrón por la velocidad con la que gira por el radio de la órbita en la que está, es igual a n, que va a ser ese múltiplo, ese número, será un número natural, por h partido por 2pi. A partir de aquí, ¿qué hacemos? Bien, pues vamos a despejar el valor de la velocidad. La velocidad sería h por n partido por 2pi mr. Y vamos a elevar al cuadrado este valor de la velocidad, es decir, cogemos este segundo término y lo ponemos todo al cuadrado. ¿Por qué? Pues porque si recuerdas en el primer postulado también obtuvimos el valor de la velocidad al cuadrado, que lo ves aquí en un amarillo más fuerte. Como ambas ecuaciones son, en su primer término iguales, v al cuadrado, podemos igualarlas y a partir de aquí, despejando, podremos obtener el valor del radio de la órbita. Y tenemos que ese radio va a ser
h al cuadrado partido por 4pi cuadrado por k por e al cuadrado y por la masa del electrón y por n al cuadrado. Insisto, esta n será un número natural. Bien, una vez que tenemos esta ecuación, podremos hacer lo siguiente. Si nos centramos en el cuadro que acaba de aparecer verde, todos los valores que hay dentro son constantes. Si sustituimos los valores de esas constantes y hacemos el cálculo, vamos a obtener una cosa bastante curiosa. Al hacer esta operación, obtendríamos un valor de 5,3 por 10 elevado a menos 11 metros. Digamos que si estamos haciendo el cálculo del cuadro verde, lo que estamos haciendo es implícitamente dándole el valor 1 a n. Es decir, este valor sería el valor de cuánto es la distancia que hay desde el electrón hasta el núcleo en la órbita cuyo n es igual a 1, es decir, en la primera órbita, la más cercana al núcleo. Esto se podría expresar de otro modo, de esta otra manera, como 0,53 Armstrong, que equivalen a 10 elevado a menos 10 metros, y esto se conoce como el radio de Bohr, es el radio de la primera órbita del átomo de hidrógeno. Esto es, digamos, una consecuencia de este segundo postulado que impuso, ¿verdad? O que nos dio Bohr para su modelo. Nos vamos al tercer postulado. Los electrones se mueven de unas órbitas a otras. Es decir, los electrones pueden promocionar de unas órbitas permitidas a las otras. ¿Cómo lo van a hacer? Pues siempre teniendo en cuenta que esas órbitas están cuantizadas, es decir, que tienen que cumplir la ecuación de Planck. Lo vamos a escribir como ves aquí. La variación de energía que sufre el electrón para subir, ¿verdad? Para ir a órbitas más lejanas o para bajar, para acercarse al núcleo, siempre estará escrito de esta forma, h por nu, siendo esta la expresión de Planck. Bueno, pues vamos a imaginarnos un átomo, nuestro núcleo. Vamos a suponer un electrón, por ejemplo, que estuviera aquí en la primera órbita y que pasara a la segunda órbita, o que estuviera en la segunda y pasara a la primera. Es decir, vamos a poner aquí el mismo electrón, pero podría subir de la primera a la segunda órbita, en cuyo caso tendría que absorber energía en forma de h nu, o podría pasar de la 2 a la 1 descendiendo y por lo tanto emitiendo energía en forma de h nu. Una vez que tenemos esto, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a tener en cuenta cuál es la energía total del electrón dentro del átomo en una de las órbitas. Esa energía total sería la suma de la energía cinética y su energía potencial. La cinética viene dada en forma de 1/2 de la masa del electrón por la velocidad con la que gira al cuadrado. Y la potencial es potencial electrostática, es decir, menos K por E al cuadrado partido por R. Claro, si tenemos en cuenta cuánto era el valor de V al cuadrado, ¿verdad? Podríamos sustituir este valor de V al cuadrado por esto que aparece aquí y hacer la suma. Y obtendríamos que esa energía total es menos K por E al cuadrado partido por 2R. Pero también tuvimos del segundo postulado cuál es el valor del radio. En este caso para la primera órbita. Sería este de aquí. Bueno, para la primera o la sucesiva porque aparece el término n. Así que podríamos tener esto de aquí que era el radio de Bohr, pero multiplicándolo por n al cuadrado, ¿verdad? Podríamos ver cuáles serían los radios de las sucesivas órbitas. Y, digamos, sustituyendo este valor de R en esta expresión, obtener la energía total del electrón en la órbita que estuviera. Y tendríamos este parámetro, digamos, esta ecuación que tenemos aquí, donde nuevamente vemos que todo esto son constantes, por eso están así agrupadas. Pero claro, nosotros podemos escribir esta energía total en forma de la ecuación de Planck, recuerda, y sería h por nu, o lo que es lo mismo, h por c partido por lambda. Recordemos que la frecuencia, ¿verdad?, era la inversa de la longitud de onda, pero siempre teniendo en cuenta la velocidad de propagación. En este caso, al ser luz, ¿verdad?, radiación electromagnética, pues la velocidad sería c. Así que ya tendríamos que podríamos despejar de aquí el valor de 1 partido por lambda, que era el número de ondas, y tendríamos que pasar h y c al segundo miembro en esta ecuación, y nos quedaría que 1 partido por lambda, es decir, el número de ondas sería menos 2pi cuadrado por k al cuadrado e a la cuarta m, la masa del electrón, partido por h al cubo, la constante de Planck al cubo, y por la velocidad de la luz.
Y todo esto por 1 partido por n al cuadrado. Nuevamente, si cogemos y hacemos, digamos, operamos con las constantes que están aquí en el G cuadro verde, vamos a obtener un valor que es conocido ya por nosotros, y es el siguiente. Esto sería igual a 1,09 por 10 elevado a 7 metros menos 1, o lo que es lo mismo, el valor de la constante de Rydberg. De manera que con este tercer postulado, y teniendo en cuenta, como ves, el segundo y el primero, hemos llegado a la ley de Rydberg, pero de forma teórica, no empírica. Así que podríamos escribir que este número de ondas, 1 partido por lambda, sería igual a menos la constante de Rydberg por 1 partido por n final al cuadrado menos 1 partido por n inicial al cuadrado, o también podríamos este menos meterlo dentro del paréntesis y darle la vuelta a los términos, que es lo que aparece aquí, y obtener esta otra expresión. E insisto, es la ley de Rydberg, pero de forma teórica. Si además nosotros ponemos como valor de n inicial, podríamos decir 2, obtendríamos la serie de Balmer, pero también de forma teórica. Espero que te haya quedado más claro así el modelo de Bohr y su desarrollo matemático.